El mapa de las ideas, izquierda, derecha y el camino al desarrollo. Introducción. Hoy quiero invitarte a un viaje largo, profundo y a la vez muy claro. Un viaje que empieza con una pregunta simple, pero que ha dividido a generaciones completas. ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda, asociada al estatismo, y la derecha, asociada al liberalismo? Y más aún, ¿cuál de estas dos ideas ha demostrado generar más crecimiento económico, especialmente en países tercermundistas? Pero antes de que pienses que esto será un debate político o ideológico, déjame aclarar algo desde el inicio. Lo que haremos aquí no es propaganda, no es activismo, y no es un qué lado es mejor moralmente. No, lo que haremos es mirar ideas, historia, resultados, procesos, y sobre todo lecciones. Porque, al final, lo importante no es defender una bandera, sino entender que funciona y que no, en la vida real, cuando hablamos de desarrollo, pobreza, crecimiento, educación, oportunidades, inversión y futuro. Durante esta hora y 20 minutos, te hablaré como lo hace un profesor. De forma clara, directa, pero también con historias reales de países que subieron, cayeron o renacieron según las ideas económicas que adoptaron. Y al final, cuando tengamos todas las piezas sobre la mesa, daremos una conclusión basada en evidencia histórica, no en preferencias personales. Este viaje te dará un mapa mental tan nítido que nunca más verás estos conceptos de la misma manera. Las dos grandes ideas. El nacimiento de la izquierda y el estatismo. Vamos a comenzar por la izquierda, entendida aquí como estatismo, es decir, la idea de que el Estado debe tener un rol predominante en la economía para corregir desigualdades, dirigir el desarrollo y asegurar justicia social. La izquierda surge en el siglo XIX, como reacción al capitalismo industrial. En ese tiempo, millones de obreros trabajaban 12 o 14 horas diarias. No había seguridad social. No había leyes laborales. Y las desigualdades eran brutales. La izquierda nace diciendo: el mercado sin regulación puede causar abuso. El Estado debe intervenir para proteger a los más débiles. Este pensamiento evolucionó con el tiempo y adoptó formas distintas. Socialdemocracia, socialismo democrático, estatismo desarrollista, socialismo centralizador y, en sus versiones más extremas, comunismo. Pero todas comparten un principio común. A mayor intervención estatal, mayor justicia social. Vamos a dejar esa idea en la mesa. El nacimiento de la derecha y el liberalismo. Ahora, miremos la derecha, aquí asociada al liberalismo, la idea de que las personas y el mercado deben tener la mayor libertad posible, que el Estado debe intervenir poco, y que la competencia y la iniciativa individual son motores esenciales del progreso. El liberalismo nace antes, en el siglo XVIII, con pensadores como Adam Smith, que observaron que las economías prosperaban cuando había libertad para emprender, libre comercio, propiedad privada sólida y un Estado pequeño pero eficiente, encargado de reglas claras. Con el tiempo aparecieron versiones: liberalismo clásico, liberalismo, socialliberalismo económico, conservadurismo liberal, neoliberalismo, economía de mercado social. Pero todas comparten un principio. A mayor libertad económica, mayor prosperidad. Dos ideas. Dos visiones del mundo. Dos soluciones distintas para los mismos problemas. Hasta aquí estamos definiendo conceptos. Ahora vamos a lo que realmente importa. ¿Qué pasa cuando estas ideas se ponen a prueba en la vida real? Cuando las ideas se convierten en países. Aquí comienza la parte histórica, donde veremos por qué algunas naciones avanzan y otras se estancan. Vamos a mirar ejemplos en tres grupos. Países desarrollados, países que salieron de la pobreza y países que quedaron atrapados en ella. No para juzgar, sino para entender patrones. 1. Países desarrollados y el rol de sus modelos. Ejemplo 1, Estados Unidos. Modelo, liberalismo económico. Resultado, crecimiento sostenido, innovación, fortaleza empresarial. Ejemplo 2, Suecia, Noruega, Dinamarca. Mucha gente cree que son estatistas puros. Pero es falso. Son socialdemocracias con mercados extremadamente libres, impuestos altos, sí, pero economías abiertas, flexibles y competitivas. Es decir, Estado fuerte y libertad económica fuerte. Ejemplo 3, Alemania. Modelo de economía social de mercado. Reglas claras, alto nivel técnico, apertura comercial. Países que salieron de la pobreza aplicando libertades económicas. Aquí la evidencia es muy sólida. Corea del Sur, 1960-2000. Pasó de país pobre a potencia mundial. Modelo,
Industrialización y apertura y mercado dinámico. Singapur. Cero recursos naturales. Hoy, uno de los países más ricos del mundo. Modelo, liberalismo económico extremo y Estado eficiente. Chile, 1975-2010. Independiente de posiciones personales, los datos históricos muestran: reducción masiva de pobreza, aumento de ingreso per cápita, integración global, estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque se implementó un modelo basado en apertura comercial, disciplina fiscal, mercados competitivos, instituciones financieras sólidas. Países que aplicaron estatismo fuerte y quedaron atrapados. Argentina. 1900, uno de los países más ricos del mundo. Siglo XX, estatismo creciente, controles de precios, proteccionismo. Resultado, estancamiento y crisis periódicas. Venezuela. Tenía la mayor renta per cápita de Latinoamérica. Aplicó un modelo estatista extremo. Resultado, colapso económico. Cuba. Modelo estatal total. Resultado, estancamiento crónico. Patrones que se repiten. Aquí es donde dejamos la política y vemos lo que la evidencia muestra cuando se analizan 80, 100 o 150 países a lo largo de décadas. Los datos internacionales, revisados por instituciones académicas, bancos de desarrollo y estudios económicos comparativos, muestran patrones. Los países con más libertad económica crecen más rápido, reducen más pobreza, atraen más inversión, generan más innovación, producen más empleo formal. Los países con más estatismo económico crecen más lento, tienen inflación más alta, sufren más crisis fiscales, acumulan más deuda, presentan más informalidad laboral, atraen menos inversión extranjera. Y esto no significa que el Estado no deba existir. Significa que, cuando el Estado quiere dirigir toda la economía, termina apagándola. Cuando el mercado trabaja con reglas claras, la economía florece. ¿Qué modelo hace crecer a los países tercermundistas? Aquí llegamos a la pregunta clave. 1. El estatismo en países pobres. Los países pobres que adoptaron modelos estatistas tuvieron dificultades por 4 motivos. Burocracias enormes e ineficientes, corrupción más fácil de esconder, baja productividad, poca integración global. 2. El liberalismo en países pobres. Los países pobres que decidieron abrir mercados y fortalecer instituciones. Corea del Sur, Taiwán, Chile, Singapur, Vietnam, en transición, Botsuana. Lograron saltos económicos dramáticos. 3. El factor institucional. La clave no es mercado sin Estado. La clave es mercado dinámico y Estado honesto, pequeño y eficiente. Cuando el Estado crece, también crece la corrupción. Entender por qué ocurre. Déjame llevarte ahora a una pregunta que muchos evitan, pero que es fundamental para entender por qué algunos países se estancan. ¿Qué ocurre cuando el Estado crece demasiado? No me refiero únicamente al tamaño físico o al número de funcionarios. Me refiero a algo más profundo. El grado de poder que el Estado tiene sobre la economía, sobre los mercados y sobre la vida diaria de las personas. En ciencias políticas existe un principio estudiado desde hace más de 60 años. A mayor discrecionalidad del Estado, mayor espacio para la corrupción. Pero a mayor transparencia institucional, menor dependencia del poder central. ¿Por qué un Estado grande tiende a generar corrupción? Un Estado grande administra más presupuesto, más permisos, más licencias, más compras, más subsidios y más oportunidades para intermediar recursos. Cada punto de control estatal se convierte, potencialmente, en un punto de negociación o de abuso. No es una acusación política. Es un principio organizacional. Cuando un Estado centralizado controla sectores enteros, energía, transporte, telecomunicaciones, importaciones, exportaciones, propiedad de empresas, aparecen zonas de poder donde los incentivos internos son débiles, las auditorías son escasas, y la información es opaca. Y como dijo el economista Mancur Olson, donde hay poder sin competencia, siempre hay oportunidad para la extracción. Ejemplos históricos. Unión Soviética, 1940 o 1980. El Estado controlaba toda la economía. Resultado, redes internas de favores, acceso privilegiado a bienes escasos, sobornos para obtener permisos básicos. Documentado exhaustivamente por la Universidad de Yale y el historiador Moshe Lewin. Venezuela, 2005-2020.
Nacionalización masiva y control de divisas, corrupción sistémica en asignación de dólares preferenciales. Reportes, Transparencia Internacional, Universidad Católica Andrés Bello, de Brookings Institution. Nigeria, 1970-2000. Estado dueño del petróleo, corrupción profunda ligada a contratos públicos. Estudios, London School of Economics, University of Oxford, Luis Garicano, Paul Collier. Pero, ¿un Estado chico elimina la corrupción? No. Un Estado pequeño puede ser corrupto si no tiene instituciones sólidas. Pero los datos son claros. Los países con estados grandes y mercados cerrados son sistemáticamente más corruptos que los países con estados más moderados y mercados competitivos. Esto es observable en Índice de Percepción de Corrupción, CPI, Índice de Libertad Económica Regulatory Quality Index, Government Effectiveness Index. La idea clave. Cuando el Estado centraliza demasiado poder, controla recursos, asigna contratos, define qué empresas nacen o mueren, regula quién importa o exporta, define quién obtiene subsidios, autoriza permisos y administra grandes presupuestos. Y cada decisión se vuelve una oportunidad para que alguien busque una ventaja. Por eso, en países tercermundistas donde las instituciones aún no están completamente desarrolladas, un Estado grande no reduce la corrupción, la multiplica. Porque crea más puntos donde el poder se puede negociar. Y porque la supervisión es más débil. En cambio, cuando las instituciones limitan el poder del Estado y permiten más competencia, la corrupción se reduce naturalmente. Ese es el patrón global que muestran décadas de estudios. Conclusión final. Después de mirar historia, datos y resultados, podemos responder con claridad. El modelo que ha demostrado generar más crecimiento económico, especialmente en países tercermundistas, es aquel que se basa en libertad económica, apertura, competencia y un Estado limitado pero eficiente. Es decir, el liberalismo económico en su versión moderna. Esto no significa que el estatismo no pueda ayudar en áreas específicas, ni significa que la desigualdad no sea un tema relevante. Pero cuando hablamos de crecimiento económico real, sostenido y masivo, el patrón es consistente. Los países que abren, prosperan. Los que se cierran, se estancan. Las ideas importan. Las instituciones importan. Las decisiones importan. Y entender esto es, quizás, el primer paso para que más países puedan elegir un camino que conduzca a un futuro mejor.